¿Cómo están amigos? Paz y bien y bienvenidos a un video más. Hace algunos días vi la noticia por algunas redes sociales que ya el proceso sinodal que se estaba desarrollando en Alemania ha concluido y pues ha sacado algunas conclusiones que hace una notoria separación con la doctrina cristiana que la Iglesia Católica siempre ha mantenido, ¿no? Y se ve una especie de participación laical, a mi punto de vista, mal enfocada y también sesgada, y una conferencia episcopal muy tibia o dubitativa que no sabe un poco cómo orientar el asunto, ¿no? Pero eso ha generado finalmente de que se haga una especie de sínodo pensando que dialogando con todo el mundo se va a llegar a una buena conclusión. Y eso tiene que ver un poco también con el sínodo universal que estamos viviendo, que hay unas cosas que en lo particular me genera mucha suspicacia. Pero voy a adentrarme ahora en el de Alemania porque es lo más fresco y ha generado pues ciertamente una separación. ¿Qué es lo que más se resalta de esta conclusión o finalización del sínodo alemán? Pues, por ejemplo, la bendición a parejas con orientación homosexual, bendición a las parejas de unión ilegítima, divorciados, luego la celebración eucarística y la confesión por parte de laicos y también se hace presente la posibilidad de la ordenación sacerdotal a mujeres y que los sacerdotes varones, los que queden todavía, pues puedan tener una esposa. Yo me pregunto, en verdad estos son los datos más importantes. Asumo que hay otras conclusiones más alternativas que tal vez no causan tanto problema, ¿no? Pero estas en verdad genera todo un problema no solamente en la dimensión espiritual o digamos doctrinal, sino también en el ámbito de la práctica. Como saben, en Alemania hay una iglesia luterana, hay, asumo también iglesias protestantes, evangélicas, adventistas, qué sé yo. Y en este tipo de iglesias, que no es la iglesia católica, pues sí, hay pastores o sacerdotes anglicanos o luteranos que sí se pueden casar, que sí bendicen a parejas homosexuales, que sí aceptan a mujeres en el sacerdocio y no sé hasta qué punto permiten también que un laico pueda celebrar el culto o la Eucaristía o lo que llaman ellos Eucaristía, etcétera, etcétera. Y justamente me acuerdo que el año pasado el Papa Francisco mencionaba, en Alemania ya existe una iglesia luterana. La iglesia alemana no necesita dos iglesias luteranas, dando a entender que la iglesia católica pues es católica porque mantiene una característica que diferencia a la iglesia luterana, que diferencia a la iglesia anglicana, que diferencia a algunas iglesias separadas, evangélicas, etcétera. Entonces, si es que hay gente católica que no se identifica con la iglesia católica en su doctrina, en su organización, en su apostolado, pues está la opción que si ellos quieren se van a una iglesia anglicana, a una iglesia luterana, ¿no? Entonces me parece que algún círculo muy cerrado que está manejando estadísticas, que está manejando, manipulando a la población en Alemania, quiere generar o está sacando, digamos, alguna cosa de la iglesia luterana, alguna cosa de la iglesia anglicana, alguna cosa en las iglesias separadas, lo está mezclando todo y se lo está dirigiendo a la iglesia católica para generar una especie de comunión, etcétera, ¿no? Pero en verdad no es así, ¿no? Hay muchos católicos en Alemania que son católicos y, y se consideran católicos justamente porque viven su fe como católicos, ¿no? Porque entienden que el sacerdote es la persona indicada después de su preparación y por la imposición de las manos del obispo y siendo varón para ejercer su ministerio en la misa, en la Eucaristía, en los sacramentos, en la confesión y no el laico, ¿no? Entienden muchos católicos por qué hay casados
que están divorciados, que no pueden volverse a casar, o personas con orientación homosexual que no pueden casarse, etcétera, etcétera, ¿no? Es un tema ciertamente que necesita mucho acompañamiento pastoral y mucha paciencia de parte de la iglesia para con los fieles, pero no llegar a conclusiones un tanto extremas, ¿no? O desear que el sacerdote ya se elimine el celibato o que ingresen mujeres en el sacerdocio, ¿no? Entonces, hay una fractura muy notable que está haciendo la iglesia en Alemania y me genera mucha tristeza, ¿no? Es la versión de Martín Lutero 2023 2.0 de nuevo, ¿no? Y eso es un problema, ¿no? Pero quiero aterrizar un poco en el tema de cómo es que el sínodo se fue desarrollando en Alemania, ¿no? Cómo los católicos en Alemania saben que todos los católicos en Alemania, y cuando me refiero a los católicos en Alemania, yo lo entiendo con aquella persona que pone a Dios en su corazón, que tiene una participación constante en la iglesia ¿no? Y tiene una vida pastoral y tiene una formación, etcétera, etcétera. ¿Por qué es importante concentrarnos en ese sector? Porque ese sector en la realidad es la que forma la iglesia, ¿no? Por ejemplo, en mi casa somos 4 personas. Los 4 somos bautizados, nos hemos hecho la confirmación. Pero el que más participa en la vida parroquial soy yo. Mi papá, mi mamá ahí de vez en cuando, y mi hermano no, ¿no? Pero es como si el sínodo le preguntara a mi hermano, ¿qué le cambiaríamos a la iglesia? ¿No? Pero la pregunta es, si cambian o no cambian, ¿mi hermano participará más o menos en la iglesia? Y la respuesta es que no va a participar más en la iglesia, porque el problema no es la doctrina ni nada, el problema, en mi caso familiar, es que mi hermano todavía no tenía un encuentro profundo con Jesús, y cuando lo tenga, la doctrina empieza a acomodarse, se empieza a introducir poco a poco, hay un deseo de aprender más. Entonces me parece que el sínodo está preguntándole a los bautizados, está concentrándose más en los bautizados, no participantes en vida activa de iglesia, y están dejando de lado el punto de vista de gente, de jóvenes, adultos, catequistas, pastorales, equipos de parroquia, que sí participan, que son pocos, naturalmente, pero ese poco es lo que le da dinamismo y sentido a la iglesia católica en esta porción de Alemania, ¿no? Yo me pregunto, las personas de orientación homosexual, por ejemplo, que quieren, o sea, las personas con orientación homosexual, ¿realmente en su corazón necesitan o buscan un matrimonio o una bendición de parte de la Iglesia Católica? ¿Realmente las personas que se han divorciado y se han vuelto a casar y se han vuelto a separar van a misa como para tener el deseo de comulgar? Si es así, ¿cuántos son? ¿Ok? O sea, hay no sé cómo sucede en Alemania, pero no sé si hay esos datos, y si es que lo hay, me ayudaría mucho de esa porción de Iglesia Católica en Alemania activa, o mejor dicho, de todos los bautizados, ¿cuántos son activos en vida apostólica, pastoral, y cuántos son inactivos? Naturalmente, los que están más activos pues serán un 20% de los bautizados, ¿no? Y los otros no. Entonces yo me pregunto, a ese 80%, ¿le importará algo si la iglesia cambia o no cambia? ¿Participará más en la iglesia si es que el sacerdote tiene esposa? ¿Participará más en la iglesia si el laico hace una misa? ¿Participará más en la iglesia si un laico lo confiesa? ¿Participará más en la iglesia si, qué sé yo, no sé, alguna cosa rara, etcétera, etcétera? Y la verdad creo que no, ¿no? El problema de la iglesia inactiva, ese 80%, es un ejemplo nada más, es que no han tenido un encuentro profundo con Jesús, ¿no? Y para tener un encuentro profundo con Jesús no necesitas de cambiar dogmas, no necesitas cambiar costumbres, no necesitas cambiar interpretaciones. Lo único que hay que hacer es darte el espacio y decir, Señor, yo te acepto en mi vida, a pesar de mis debilidades y mis problemas, yo te acepto. Y cuando tomas esa decisión, empiezas a tener una vida
pastoral porque sabes que este regalo del amor de Dios no te lo puedes quedar tú y lo tienes que compartir, empiezas a participar en la vida de la iglesia, haciendo apostolado, participando en misa, comunicando el amor de Dios por y manga, por donde sea. Y ahí, a mi punto de vista, te has ganado el derecho para decir, oye, ¿sabes qué? Aquí hay que cambiar algo. Porque yo también, por ejemplo, podría tener algún punto de vista, que ahora no lo quiero mencionar para no generar algún escándalo, pero tengo que entender yo como cristiano que estoy comprometido con una transmisión de la fe que viene de años, de milenios, de décadas, etcétera, 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 desde los primeros cristianos, y que no lo puedo cambiar porque se me ocurre, ¿no? Y yo tengo un temor profundo. La otra vez hablaba con un sacerdote, youtuber, amigo mío, no diré su nombre, pero él sabe quién es, que también ve con suspicacia el tema del sínodo universal. Y yo tengo mucho miedo, de verdad, porque yo he participado de manera activa con los creadores de contenido de otros países, de que nuestras ópticas personales puedan cambiar algo que en la práctica al final no va a generar algo, ¿no? Una vez más pregunto, ¿no? Igual, en todo el mundo, del 100% de católicos bautizados, ¿no? Porque ahora, yo me pregunto, ¿me interesará que un ateo, o a un ateo le interesará que cambie alguna doctrina? No, porque al final, como no cree, no le importa. Así el Papa se ponga de rosado y tenga peluca, disculpa que voy a decir esta cosa extravagante, no se va a acercar a la iglesia, no se va a acercar a Dios, porque el problema no es el Papa, no es la doctrina, no es la iglesia. El problema es que esta persona no ha tenido un encuentro con Cristo. Un evangélico se va a hacer católico porque, no sé, porque saquemos todas las imágenes religiosas en los templos. Porque una vez más, el problema está en que debe haber una sinceridad de apertura, de hablar los temas que realmente nos separan, para generar una mesa de diálogo y generar ese vínculo para entender las escrituras, ¿no? Y así podría mencionar las parejas homosexuales, los divorciados, etcétera, etcétera, etcétera. Una persona feminista, ¿no? Aceptará en algún momento o participar en la vida de la iglesia, comulgará si es que la iglesia dice que se aprueba la eliminación de la vida en el recién nacido. Yo creo que no, ¿no? O sea, hay un problema en la iglesia del siglo XXI de preocuparnos demasiado por la gente fuera de la iglesia y no fortalecer a la gente activa de la iglesia para que sean apostólicos, sean formados, estén conscientes de que son cristianos, para que la persona que no esté involucrada en la vida de la iglesia tenga un encuentro profundo con Jesús. Y cuando tenga un encuentro profundo con Jesús, recién el tema doctrinal, etcétera, etcétera, va a encajar como un Tetris, tac, 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 porque alguien se lo tiene que explicar. Pero ¿qué le vas a explicar a alguien que no le interesa? Y nunca le va a interesar, así hayan sacerdotes que se casen, así hayan sacerdotes con hijos, así hayan sacerdotes con pelucas, así hayan sacerdotes o laicos vestidos de curas que hagan misa. O sea, el asunto doctrinal no va a ser que ese 80%, ya no solo en Alemania, sino en el mundo entero, de gente bautizada, pero no activa porque no le interesa la iglesia, se comprometa, ¿no? O sea, para mí eso es más que lógico, ¿no? Yo también en un momento pertenecía a ese 80% no activo. Me bautizaron, pero a mí las cosas de Jesús, la iglesia nunca me interesaron. Pero ahora me interesan porque tuve un encuentro profundo con Jesús. No significa que es un encuentro definitivo, sino que es un encuentro que necesita ser actualizado y refrescado siempre, ¿no? Y eso no tiene, nadie vino con un dogma de decir, oye, ¿sabes qué? Esto es así. No empieza con la dogmatización, sino más bien con un encuentro profundo con Jesús. Cuando se tiene, ya todo lo demás encaja. Así que les comento mi opinión y también mi temor respecto al sínodo universal de la iglesia. Así que les dejo con esta apreciación personal. Paz y bien y nos vemos en otro video.